Hola, buenos días. El día vamos a hacer un recorrido histórico y vamos a hablar de la masacre de Rochela. Esta fue una masacre generada el 19 de enero del año 1989 en la ciudad de Santander, específicamente en el municipio de Rochela, donde paramilitares fuertemente armados entraron y dispararon a 15 funcionarios, entre los cuales murieron 12. Los otros 3 lograron salvar su vida a causa de que se hicieron los muertos. ¿Por qué razón los paramilitares atacaron a estos funcionarios? Resulta y pasa que para la época esos funcionarios estaban realizando un trabajo investigativo de la desaparición forzosa de 9 comerciantes en el Magdalena Medio, que desaparecieron bajo extrañas circunstancias y se especula forzosamente. Y otra serie de casos que involucraban a paramilitares, narcotraficantes e incluso el mismo Estado, se ha llegado a especular. Aún así, no se saben las verdaderas causas. Hoy, 30 años después aproximadamente, se sigue buscando la verdad y los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia. Si bien es cierto que no se saben con certeza cuáles fueron las causas reales, sí se sabe por testimonio de exparamilitares desmovilizados que este atentado fue generado no solamente por los paramilitares, sino también por la colaboración del Ejército, la Policía Nacional e incluso los narcotraficantes, donde se vincula fuertemente a Gonzalo Rodríguez Gacha. Entre las víctimas de dicho atentado encontramos a Mariela Morales Caro, quien era una juez de instrucción criminal de San Gil. Encontramos a Pablo Antonio Beltrán, que también era un juez de instrucción criminal de San Gil. Encontramos a Gabriel Enrique Vargas, quien era parte del cuerpo policial, a Samuel Vargas, quien era conductor del cuerpo policial, a César Augusto Morales, que también era parte del cuerpo miembro de la policía de San Gil, a Joel Germán Monroy, quien era un investigador del cuerpo de la policía, a Carlos Fernando Castillo, quien era secretario del cuerpo y técnico de la policía, a Orlando Morales, quien era un investigador de la policía, a Virgilio Hernández, secretario del cuerpo también de la policía de San Gil, a Beur Iván Huasca, parte del cuerpo de la policía de San Gil, y a Arnulfo Mejía, que también era parte de investigador del cuerpo de la policía de San Gil. Estas fueron las 12 víctimas quienes perdieron su vida desafortunadamente en este atentado, y las otras 3 personas que lograron salvar su vida no se revela sus nombres por seguridad, pero sí por testimonio de sus familiares fueron personas que sufrieron terribles daños psicológicos. Por tal razón, las familias destruidas a causa de este atentado piden justicia hoy. 30 años después piden justicia. E incluso estos familiares no tienen que soportar el dolor y amenazas, puesto que se ha retomado el caso y han recibido amenazas por querer encontrar la verdad. Este caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derecho y tomada su respectiva sanción al Estado colombiano, puesto que se vincula a violación de derechos humanos, ya que el Estado colombiano tuvo que ver con este atentado y con la muerte de estos 12 funcionarios. Muy buenos días, queridos televidentes. Hoy, en su programa Escuchando las Víctimas, tenemos la entrevista exclusiva de las víctimas, de los familiares de la masacre de La Rochela. Después de tantos años de la masacre de La Rochela, ¿qué sentimiento queda en ustedes? ¿Qué sentimiento los invade? Después de tanto tiempo lo que yo siento es tristeza. Tristeza porque sigue siendo un país en el que matar a una persona se volvió algo muy normal y algo muy cotidiano. Algo de lo cual no nos horrorizamos. Se siente lo mismo que el primer día. Cuando le arrebatan a uno un ser querido, especialmente en la forma como ocurrió el caso de mi hijo, eso no desaparece desde el día que suceden las cosas, no desaparece de la mente ni un segundo. Me siento más fuerte que nunca para continuar con la lucha de conocer la verdad. Usted, que ha sido uno de los sobrevivientes de la masacre, cuéntenos, ¿cuál ha sido la vivencia durante y después de esta dura y triste masacre que tuvo que afrontar? Es bueno acotar que una cosa fueron los hechos terribles, obviamente, pero que tuvieron un tiempo. Para nosotros los sobrevivientes tuvo un tiempo determinado. Pero después de los hechos, la situación fue mucho más grave que eso.
Porque estar uno en vida y saber que es perseguido y saber que lo quieren callar y que uno no tiene realmente, digámoslo así, o el Estado no tiene la suficiente capacidad para darle la seguridad requerida, sabiendo nosotros quiénes eran nuestros enemigos, a qué instituciones pertenecían. Es decir, el peso, la capacidad que ellos tenían pues, para borrarnos del mapa. ¿Cuáles han sido los ataques y las persecuciones a los que ustedes se han visto enfrentadas, ustedes, sus familias, cada uno? Hemos sido amenazados, se nos declaró objetivo militar, se nos han hecho seguimientos, se nos han hostigado mediante correos, pasquines, llamadas, seguimientos en moto. Ese es el precio que hemos tenido que pagar, una zozobra constante, y no solo nosotros, nuestras familias. Debido a las amenazas que se han venido presentando desde el momento en que el Estado colombiano nos reúne y nos pide perdón público, desde ese día hemos sido amenazadas hasta la fecha. Nosotros hemos recibido amenazas por internet. Nos hackean los correos, el Facebook. Nos han mandado cartas amenazantes, panfletos, nos siguen en motos, nos llaman y nos dicen dónde están nuestros hijos, qué hacemos nosotras. ¿Quiénes creen que son los que ejercen este tipo de presión en ustedes y en sus familias? Yo pienso que el Estado colombiano, en cabeza de los militares, son las personas que nos persiguen, que nos amenazan. Las águilas negras, que son los que como se han identificado cuando nos mandan mensajes y todo. Ellos trabajan aliados. Eso no es un desconocimiento de nadie, que ellos son aliados totalmente. ¿Cree usted que ese tipo de masacre hubiera podido evitarse? Una masacre de esas pudo haberse evitado. Primero, pues, como todos nosotros los colombianos confiamos en la fuerza pública, ejército, policía, y yo creo que ellos estaban confiados en esa ayuda. ¿Cree usted que después de tanto tiempo realmente se ha hecho justicia? En mi caso como víctima, para mí la palabra justicia no existe. Yo creo que no se hizo justicia porque hay muchos actores a los que no les conviene que se sepa la verdad. Entonces es solamente una verdad parcial lo que se puede contar para no afectar a todos los que están implicados. Justicia es que cuando se conoce una verdad se investigue un hecho, y nosotros hemos conocido la verdad, pero hemos desconocido la justicia. Acá, durante todos estos años y aún ahora que ordenan reabrir el proceso penal, hemos tenido solo dilación de justicia y ahora una negación absoluta de justicia. El caso de la Rochela, que fue un hecho que afectó directamente a la rama judicial, a las instituciones judiciales, el caso quedó en la absoluta impunidad. La verdad se supo porque Vladimir, el autor material, confesó con pelos y señales. Sin embargo, esa confesión que sirvió para la Corte Interamericana, para condenar a Colombia, lamentablemente para nuestras instituciones de justicia no fue suficiente, y los determinadores, que fueron algunos generales de la República, terminaron muriéndose de viejos, pero nunca pisaron un día en la cárcel. Y realmente yo no me he preocupado por leer nada de lo de mi hijo. Para que una vez Alonso tenía un allá y le dije, ¿para qué? Para que, como a ese Vladimir, ¿cuántos años le dieron de cárcel? Como que 8 o 10 años cuando mató 12 personas. Entonces mejor así, mata uno, maté 12, me dieron 10 años, me voy a matar 20.
No me hicieron nada. No, aquí la justicia, para mí la justicia de Colombia no. Me da mucha pena decirlo. Y sé que en mi familia hay muchos en el Poder Judicial, hay muchos en las alcaldías de mi familia y todo, pero no hay justicia. Porque si bien para mí ahorita no existe plenamente, yo no pierdo la esperanza de que algún día el país tome el rumbo que realmente tiene que tomar. ¿Por qué el fallo de la Corte Constitucional es tan importante para las víctimas? El fallo de la Corte Interamericana fue tal vez el primer momento donde se hizo ese reconocimiento y esa reparación a la memoria de nuestras víctimas. Y oh, Dios mío, una luz de esperanza cuando la Corte condena al Estado colombiano por acción y por omisión, ordena reabrir un proceso penal y uno dice, uy, hay una esperanza, como que nos ilumina el camino para que conozcamos, no la verdad, porque la verdad la conocíamos durante todo este tiempo, sino que tuviéramos la oportunidad de que hubiera justicia. El fallo de la Corte es importante para las víctimas porque demuestra un poco que existe, entre comillas, algo de justicia, diciéndole al Estado, mire, ustedes omitieron, ustedes son culpables, porque en ese instante no hicieron las cosas como debían hacerlo. Lo principal que nosotros queríamos a raíz de ese fallo era que se buscaran los culpables, los intelectuales de esa masacre. Pues sí, el fallo fue muy bueno, dieron unos dineros, repito, y unos homenajes, pero ¿y los culpables dónde están? ¿Dónde está la justicia de este país? Si estaban trabajando eran unos jueces, si estaba trabajando la justicia y asesinaron a la justicia, la misma justicia en el país, ¿qué ha hecho por eso? ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Dónde están las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos? ¿Dónde están los fiscales que están investigando eso? La Corte Interamericana dijo, y ahí en su fallo dice, hay que investigar, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Hay personas que están involucradas. No se ha hecho nada, eso está quieto en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. ¿Han llegado a algunos acuerdos entre víctimas y Estado? Previo a la sentencia de la Corte, el Estado y las víctimas se reúnen y plantean unos acuerdos. Dentro de esos acuerdos se presentan 3 puntos importantes con una serie ya de detalle cada uno. El primer punto fue unas medidas de reparación en términos de la memoria. Y en este punto se hacen unos acuerdos de hacer una serie de eventos de reconocimiento público en diferentes espacios, en la Fiscalía General, en el Palacio de Justicia de San Gil. En esa primera parte, poco a poco y hasta el momento hemos encontrado respuesta desde el Estado. Buenos días, mi nombre es Islena Payares. El tema de hoy es la sanción a la masacre de La Rochela. En 2019, el Estado colombiano fue citado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para rendir cuentas por el incumplimiento de diversas sentencias en las que ha sido condenado ante la justicia internacional por importantes violaciones de los derechos humanos, entre estas el caso de La Rochela. Después de 31 años, la masacre de La Rochela sigue en la impunidad. Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano y le ordenó investigar y sancionar a todos los responsables. Si bien existen avances en algunas de las medidas de reparación como indemnizaciones y actos simbólicos en los que tiene que ver con justicia, las víctimas siguen viendo limitados sus derechos por la falta de investigaciones y mecanismos para cumplir con la búsqueda de la verdad, memoria y justicia. En el impacto del caso, la justicia penal militar dispuso que las graves violaciones cometidas por los militares envueltos en el caso no constituían un acto de servicio, debiendo ser juzgados en consecuencia según el fuero penal ordinario. El caso es un ejemplo extremo de violaciones cometidas para impedir el accionar de la justicia y procurar la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante la violencia en Colombia.
Gracias a la sentencia del caso, se realizó una capacitación en derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas colombianas. Gracias por prestarnos su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.